Saturno, si combino los colores verde y amarillo, obtendría un color intermedio, ¿verdad? ¿Por qué Mendel solamente habla del verde o el amarillo? Se conoce como segregación independiente. Y para saber cómo se da el tipo de herencia de un carácter, es necesario observar con mucha atención, o como hizo Mendel, realizar varios cruzamientos. Segregación independiente. Nunca había escuchado sobre eso. ¿Me podrías explicar un poquito más? Atento a la siguiente proyección sobre los estudios de Mendel. Mendel estudió 7 caracteres, y cada carácter tenía 2 posibilidades o rasgos. Cuando cruzó plantas de flores púrpura con flores blancas, los hijos F1 fueron todos de flores púrpura. Cuando estos hijos se autopolinizaron y produjeron semillas, pasó algo curioso. De cada 4 plantas, 3 tenían flores púrpura y 1 tenía flores blancas. Esta proporción parecía repetirse en todas las características que estudió Mendel. Siempre había un rasgo que prevalecía sobre el otro en la F1, púrpura sobre blanco, y que parecía en mayor proporción en la F2, púrpura 3 versus blanco 1. Gracias a este resultado, elaboró la ley de la segregación, resultando el siguiente dato. Si bien puede que los descendientes posean un rasgo de un solo progenitor en la F1, este no desaparece. Por el contrario, puede aparecer en descendencias futuras. Esta segregación es una ley de la herencia genética. Sin embargo, Mendel nunca empleó la palabra gen o genética. Fue el biólogo danés Wilhelm Ludwig Johansen en 1909 el que acuñó el nombre de genes. Los genes son la unidad hereditaria que controla cada carácter de un ser vivo y podemos encontrarlos escritos en el ADN. En el caso de Mendel, genes que no podía ver ni imaginar estaban controlando el color de la flor, la forma del guisante y el tamaño de la planta. Eran pequeñas variaciones en los genes de estas plantas de arveja los que generaban los diferentes colores y formas que Mendel describía. Estas variaciones son los alelos. Veamos este proceso de cerca. Una célula somática tiene 2 copias de cada cromosoma, 1 de cada progenitor, y en cada cromosoma van los genes. No olvides que los cromosomas se pueden ver durante la metafase de la mitosis. La imagen de estos cromosomas ordenados por tamaño y forma se llama cariotipo. Si nos fijamos en un gen en particular, la célula tendrá 2 versiones o alelos de este gen. Estos alelos pueden ser iguales o diferentes. Y como observó Mendel, usualmente un alelo prevalece sobre el otro en el cruzamiento. En el caso del color, el púrpura siempre aparecía en la F1 y el blanco no. Al alelo fuerte lo llamó dominante y al débil lo llamó recesivo. Durante la formación de los gametos, los alelos se separan o segregan y terminan en gametos diferentes, pudiendo combinarse de 3 maneras. Un organismo será homocigoto cuando los 2 alelos de un gen que heredó son del mismo tipo. Homocigoto dominante si es púrpura, púrpura. U homocigoto recesivo si es blanco, blanco. Si el individuo tiene un alelo dominante y otro recesivo, púrpura, blanco, será considerado heterocigoto para este gen. Recuerda que los alelos que recibe provienen de los gametos de cada padre, y Mendel pudo escoger esos gametos cuando controló el cruzamiento. Cuando decimos qué alelos del gen tiene un organismo, nos estamos refiriendo a su genotipo, que quiere decir el conjunto de todos los genes que posee un ser vivo, heredados de sus progenitores. El fenotipo es la interacción del genotipo y el ambiente. El fenotipo es lo que Mendel veía en sus plantas y anotaba en su cuaderno. Cuando veía una flor de fenotipo púrpura, esta podía ser de genotipo A mayúscula y A minúscula o
dos A mayúsculas. Si veía una flor de fenotipo blanco, esta tenía que ser de genotipo A minúscula, A minúscula. Saturno, he investigado sobre este tema y he leído que existen dos tipos de alelos. ¿Eso es verdad? Es verdad, los alelos dominantes y los recesivos. ¿Verdad? Los dominantes y recesivos. Los dominantes son los que se expresan en homocigosis y heterocigosis. Y los recesivos solamente en homocigosis. Correcto. Y no olvides, Isaac, que los dominantes se representan en letras mayúsculas y los recesivos en minúsculas. Ahora, siguiendo con el tema, ¿sabes en qué consiste la selección artificial? Selección artificial. Quizás lo que hizo Mendel. Bueno, él seleccionaba qué especies cruzar. Pero, ¿me podrías explicar un poco más de este tema? Claro que sí, pero esta vez no seré yo, sino la profesora Pierina. Atento al mensaje. Los seres humanos estamos familiarizados con la herencia y las leyes de Mendel a partir de un proceso fundamental para nuestra sobrevivencia como cultura, la domesticación de plantas y animales. Hace unos 12.000 a 10.000 años atrás, los antiguos peruanos comenzaron a domesticar especies de plantas a través de cruzamientos selectivos, escogiendo aquellas plantas que tenían mejor sabor, frutos más grandes o eran más resistentes al clima, por ejemplo. Entre las primeras plantas que domesticaron estuvieron la quinoa y la kiwicha. Cultivos como el maíz, la oca y la papa fueron fundamentales para el desarrollo de las grandes culturas prehispánicas, desde Caral hasta los incas. A este proceso se le conoce como selección artificial y con el descubrimiento de las bases de la herencia el siglo pasado, los investigadores del siglo XXI pueden conocer, manipular y conservar la genética de especies de interés económico o que estén en peligro de extinción. Una forma de lograr esto es a través de los bancos de germoplasma, que son instalaciones seguras que resguardan semillas u otros tejidos de la planta que puedan perpetuar la especie en caso de una emergencia. En el Perú, tenemos el Centro Internacional de la Papa, que cuenta con un banco de germoplasma que mantiene la colección más grande de papa del mundo, incluyendo más de 7.000 accesiones de variedades nativas, silvestres y mejoradas, de las más de 4.000 especies de papa que existen. Saturno, si tengo un gato de color caramelo y lo quiero cruzar con un gato de color chocolate, ¿en la F1 saldrían las características de los padres? Correcto, pero si continúas haciendo cruzamientos en la F2, es probable que esas nuevas crías comiencen a expresar genes recesivos que no se manifestaron en los padres. Por eso, en este caso, no funciona la herencia por mezcla. Claro, es que si fuera por mezcla, los caracteres recesivos desaparecerían. Yo creo que está esperando su momento para salir a las siguientes generaciones. ¿Y por qué no se mezclan los caracteres de la planta, Isaac? Bueno, eso no lo sé. A ver, espera. De repente es porque hay dos copias del mismo gen, una en cada cromosoma. Pero, ¿me puedes explicar tú mejor? Te daré unos minutos para que investigues eso mejor, Isaac. Perfecto, gracias, Saturno. Fue un genetista estadounidense. Demostró que los cromosomas son portadores de los genes. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933.